Dijimos hoy que teníamos invitados, que teníamos presencia aquí en el estudio de la radio y arrancamos con todo porque tenemos una doble visita. Una amiga de la casa habitual aquí que vino acompañada de otra que ya se va a transformar en amiga de la casa. Me estoy refiriendo a Zulema Cañas Chaure y a la doctora Victoria Bronzati. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien. Bienvenida. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Me encanta porque Zulema la semana pasada me manda información y yo digo, Zulema, por favor, me estás dando una noticia que yo nunca supe que existía. Y me dijo, te voy a llevar a la doctora Bronzati que te va a contar la historia de un museo, el Museo de los Hospitales Salaberry y Santoyani. Y la verdad es que me dejó helado, pero además la noticia es que ahora intentan sacarlo, el museo. ¿Cómo es esto? A ver, el museo se creó a los fines de todos los museos de llevar o de traer la historia de dos hospitales. El Salaberry, que muchos no conocen o nunca lo vieron, y el Santoyani. Entonces decidimos con la comisión que estábamos formado ahí en médicos municipales en ese momento, juntar todo lo que fuera histórico de esos dos hospitales. Bien. Y ahí creamos en un espacio que está dentro de la asociación un lugar donde destinar el museo. Ahí interviene Zulema, con la que yo contacté, y que nos ayudó muchísimo. Le recuerdo a todos que Zulema, que lleva adelante el Foro de la Memoria de Mataderos hace tantísimo... ¿Cuántos años ya? 21. 21 años, sí. Es museóloga y, por supuesto, cada quien que va a desarrollar algo que tiene que ver con estas raíces del barrio, lo primero que hace es un contacto con Zulema. Zulema, ayúdame. No sé ¿Cómo fue la cosa? No Zulema, ayúdame. Ella me contactó en realidad, Ella me contactó y me parecía una idea formidable. Yo amo los museos y habiendo estado y participado en varios congresos en otros museos de los hospitales, entonces me pareció una idea genial y de ahí empezamos a gestar todo con los médicos, ¿no? Que son los que, el alma mater, digamos, de este museo. Y así pudimos armarlo. Trabajamos mucho con Vicky porque había que buscar fotos, ampliar fotos, hacer cuadros, información, buscar sponsor, que ahí colaboró el mercado de Liniers, el centro de consignatarios de ganado. Bueno, bien. Porque como ustedes saben, el Hospital Salaberry, quien lo funda es un consignatario de ganado. Ah, mira, Todos creen que Salaberry fue un médico, en realidad no fue un médico. Juan Salaberry era un consignatario de ganado que estaba en el mercado de Liniers. Fallece muy joven, su hijo abogado hace una colecta dentro del mercado para crear en honor y memoria de su padre un hospital. Mira, ¿sabes qué? No lo sabía. Incluso, como bien dijo Victoria, hay mucha gente que no sabe ni dónde estuvo el Salaberry. Claro, pero hay muchísima gente que nació en el Salaberry. Creo, ahora tendría que hacer un contacto, pero creo que mi mamá... Claro. Creo que mi mamá nació en el Salaberry. Sí, era un hospital muy emblemático para el barrio, muy emblemático. Fue el primero que tuvimos en Mataderos. Y muy querido para mucha gente que ya no está, y que se formó en el Salaberry y que cuando en una década se decidió cerrar, porque porque estaba, digamos, llamémosle así elegantemente vetusto para la época, se destinó pasar a todos los profesionales al Santoyani, una parte por lo menos. Si bien el Santoyani ya estaba, porque era un hospital para enfermos con tuberculosis. Infecciosos, ¿no era? Tuberculosis, que fue donado. También fue en 2 donaciones los hospitales. Fue donado los terrenos para que se construyera un hospital. Muchos de los profesionales, médicos y no médicos, pasaron al Santoyani. Y ahí empezó la historia. En ese museo dijimos, vamos a juntar la historia de los dos hospitales y juntamos mucho material médico, de enfermería, donado por mucha gente. Muchas fotos de la construcción. Yo tengo hasta una filmación de la colocación de la piedra fundamental. ¿Pero eso cuándo fue? En 1920. ¿De quién? Del Santoyani. El Santoyani fue posterior. Sí. 1930 y pico, 35, si no me equivoco. Bueno, tengo una filmación de la colocación de la piedra fundamental, la tengo guardada. Mirá. De la construcción
obviamente que anterior, ¿no? ¿Eso, no eso forma parte de este museo del que estamos hablando? Esa filmación no, esa la tengo yo guardada. Lo que hay son fotos de la construcción, fotos panorámicas desde el cielo, donde se ve el hospital y todo lo que era en ese momento el barrio. ¿Sabés qué me llama la atención? Un poco lo charlábamos con Mali, ¿no? Yo no tenía idea que existían museos de hospitales. O sea, cuando empezamos a hurgar un poco, digo, un museo, un hospital, qué medio. Sí, bueno, pero es la historia de la ciencia. No, por supuesto, pero no parece ser un lugar en el que habitualmente la gente va o que se las noches los museos se llenan, el Hospital Rivadavia y todas las clínicas, todo. Claro, claro. Sí, porque la gente sabe que hay en ese hospital. Uno recuerda cuando ve, porque no hay solamente elementos médicos, obviamente que en el museo hay camillas, hay material de cirugía, hay, por decirte algo, un banderín que era de los residentes del Salaberry, médicos en formación o terminando su formación, y hay un banderín de un año que tenemos ahí en el museo, donde habla de eso, de la historia y de lo que implica la historia de los hospitales, ¿no? Todo lo que se ha hecho alrededor, no solamente médicos, sino de lo que significa el simbolismo que tiene para los hospitales y para el barrio, los hospitales. No es solamente un lugar de atención de pacientes. Claro, y para uno acercarse, uno ahora está acostumbrado a esto, ¿no? A los elementos que hay hoy por hoy y cómo está la ciencia hoy en día. Pero en esos museos todo tiene una historia. Claro, a lo mejor ves eso, elementos, decís, ¿cómo puede ser que operaran con esto? ¿Cómo se puede hacía ser, medicina? ¿Verdad? Que ahora todo es ¿Cómo tan hacían las tecnológico? enfermeras para inyectar algo? Y uno ve las jeringas y ve muchas cosas que dice, ¿cómo? Mamita. Y bueno, Qué pero era lo que se usaba en el momento. Por suerte, que contaban con eso para poder devolverle la salud a la gente, operar a la gente. Ahora, este proyecto se inicia ¿cuándo? ¿En qué momento ustedes al frente de la Asociación de Médicos Municipales dicen, creo que vale la pena dejar establecido este vínculo entre el Hospital Salaberry y el Santoyani en este sector de la ciudad? Bueno, 2015, ya te digo, estábamos nosotros en la gestión de médicos municipales, yo y compañeros, como dije, Alejandro Rodríguez y Liliana Gagrialde, y yo en ese momento era la tesorera en ese momento de la asociación. Fundamental, ese es un eslabón fundamental en toda asociación. El doctor Rodríguez era el presidente y la vicepresidenta es la doctora Gagliardi y un montón de compañeros más que estaban en la comisión. Y bueno, quizás la inquietud más partió de un poco de lo que yo quería y lo que quería el doctor Rodríguez, de plasmar el recuerdo de los hospitales, y nosotros también en ese momento teníamos en la asociación médicos jubilados que estaban en la asociación y venían. Entonces dijimos, bueno, qué lindo sería consensuar en un lugar ese recuerdo de los dos hospitales. Y así empezamos a juntar material, a preguntarle a la gente, a las enfermeras, a la gente que trabajó en esos hospitales o que trabaja todavía en esos hospitales. Empezamos a juntar material, fotos, un montón. Historia de lo que uno recabó, más de la que tenía Zulema, que tiene un montón, obviamente, del barrio. Toda la gente que nació, yo tengo la lista. ¿Que nacieron en el Salaberry? Porque la gente, yo publico, por ejemplo, publico en Facebook, en Instagram, todo eso, y pongo, este es el hospital Salaberry, y entonces la gente abajo me dice, yo nací tal día, tal hora. No, tremendo. Claro, porque y era lo voy materno, guardando en una lista. Era un hospital general. Sí, lo que pasa es que era un hospital general de Agudos que tenía un pabellón de maternidad, como se llamaba en ese momento, un pabellón de cirugía, pediatría estaba junto con maternidad. A ver, para quienes no lo conocen, estamos hablando de Alberdi y Cafayate y Pilar. Cafayate. Y Bragado. O sea, ¿eso es una manzana del hospital? Toda la manzana era el hospital. Porque cuando la familia Salaberry pide al Estado, digamos a la ciudad, que le dé un predio para construirlo. Tenemos una manzana de sobra. Total, ahí, viste, estábamos en el fondo, época. Matadero, lo último de la ciudad. Recordar lo que era el barrio en ese momento. 1915. 1915. Dale una manzana a los mataderos y total sobra. Hay fotos Claro. donde Ahí se hizo había ambulancias y se puede ver ambulancias a caballo. Tremendo. Nosotros hicimos el mural también. Estoy conectando. La semana pasada vino un docente que van a desarrollar durante el mes de septiembre una sala de escape
Probablemente. Qué lindo. Sí, una sala de escape en referencia a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Así mirá que qué interesante. vos podés ser clave en todo esto porque bueno. la idea es que un formato lúdico con los alumnos que pueden asistir de manera gratuita van a repasar parte de la historia. Como hizo Rezo no Res. Exacto. Ve que la Divina Rezo no Res una obra. Sí, es una obra que lo hizo este grupo y que se llamaba la Bovina Comedia. La Bovina Comedia, en vez de la Divina, la Bovina. Y en el proyecto de esta sala de escape de la toma... ¿En qué escuela? El profesor del San Felipe. Del San Felipe, pero va a ser en un predio acá muy cerquita de la radio durante todo el mes de septiembre de manera gratuita para que los chicos vayan. Una sala de escape en donde hay un juego interno para poder salir de la sala en la que va a haber preguntas relacionadas con esa historia como para darle un plus a esto. Y bueno, de esa toma el Salaberry está ahí. Al costadito, claro, a muy poquito espacio. Mucha gente también. Exacto, sí, me imagino. Era necesario un hospital. ¿Por qué? Porque la gente se accidentaba mucho cortando los frigoríficos. Claro. Estaba todo. Depostaban todo ahí, se abría la vaca, se sacaban todas las vísceras, todo. Entonces se cortaba mucho la gente. Y había muchos accidentes, entonces se necesitaba un hospital. Y entonces esa decisión... Esa decisión de crear el museo se plasmó, se juntó material, nos fuimos asesorados, se inauguró con presencia. ¿Dónde está concretamente? A ver, vamos ¿Dónde está? Está en el primer piso, en el sector dentro de lo que ocupa la Asociación de Médicos Municipales. Por eso, el primer piso del Hospital Santoyani. Exactamente, en el primer piso, por la entrada principal. Ahí, en una sala que teníamos algunas cosas, ubicamos el museo. Correcto. Con todo este material y fotos. Y bueno, cuando nuestra gestión se terminó, después de un periodo, quedó, digamos que institucionalmente un poco, no diría la deriva, pero no se continuó. Claro. Entonces todo ese material y todas esas cosas no fueron o no se siguieron cuidando y fomentando que la gente viniera a ver el museo, y de esta manera es como que estamos ansiando de recuperarlo, de reubicarlo, porque necesitamos que no se pierda, y quizás puede parecer para otros no una prioridad, para nosotros lo fue en ese momento, y creo que forma parte de la historia, como dije, y es lo que uno trasciende. Y la identidad del barrio. Exactamente. Entonces, a los fines de recuperar ese espacio que ahora está, digamos, anulado, queremos recuperarlo, y esa es la idea. No se puede actualmente, ahora si yo voy, por ejemplo, y quiero entrar a visitarlo, no voy a poder, está cerrado. No está cerrado. Está cerrado, está todo abarrotado. Está abarrotado de elementos que quizás no tuvieron que estar ahí, y no se puede ver el museo. Bien. La verdad que no se puede ver un museo. Seguramente ahora en un ratito vamos a ver algunas fotos mientras que nos cuentan esta historia que, insisto, para mí es una absoluta novedad. Cuando Zulema me dice, bueno, el problema ahora es que esto tiende a desaparecer. O sea, hay quienes seguramente intentarán correrlo, y es una lástima porque después de tanto trabajo, como nos contaba la doctora Victoria Bronzati, después de tanto trabajo de la Asociación de Médicos, de decir, queremos instalar acá un espacio que recuerde lo que fue el Hospital Salaberry, y de alguna manera trazar ese vínculo histórico que lleva después al desembarco del Santoyani, porque esa diferencia temporal después hizo... ¿Cuándo desaparece el Salaberry? No tengo claro. En el 51, creo. ¿En el 51? Mirá vos. 9-15 a 51. Ok. Y en el 16 ustedes terminan inaugurando el museo Salaberry Santoyani. Bien, perfecto. Bueno, a ver, pensaba cuando vos decís, Victoria, esto de está en el hospital, ¿no? Digo, y claro, yo seguramente no iría al hospital en formato museo. Tal vez, si efectivamente... Pero van. ¿Pero van? Y hay tanta sí, gente Hospital Rivadavia, por ejemplo, en la el de noche clínica de van. museo. Claro, bueno, pero
A ver. Pero van a escuelas y todo a los hospitales. Sí, Mira vos. Van a conocer la historia de la medicina. Uno cree que el hospital solamente es, como dije antes, para curar. Sí. Y hay muchas actividades dentro del hospital de formación. Claro. Y mucha gente no va solamente a que asistan su salud. Entonces, a veces la creencia es, bueno, no voy a ir al hospital porque no estoy enfermo. No, hay muchas cosas. Claro, no es un lugar para visitar, ¿no? Yo soy muy lineal. No visitaría hospitales si no estoy enfermo y no iría a cementerios si no llega la última opción. O sea, lo mío es muy lineal, tengo que decirlo. Ahí estamos viendo algunas fotos, los que están en Twitch pero si pueden ver las imágenes. A los otros hospitales, el de Clínica, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que, claro. Rivadavia también, y el de Rivadavia es el más antiguo. Muy antiguo. Igualmente es la gente de tránsito. Igual hay mucha gente que está acompañando a alguien y por ahí estás ahí y es algo para hacer mientras estás. Yo organizaría un montón de visitas para ir. Y es probable que reconozcan cosas, o alguien diga, ay, sí, yo... Fotos. Hay una camilla muy también antigua, que era para parturientas. Lo mío. Entonces ahí estamos viendo justo la camilla que nos está contando la doctora Victoria Bronzati. O para el examen ginecológico. Claro, le faltan las dos, para poner los dos estribos le faltan. Voy a ser sincero, salvo que llegue el horario en que me tienen que atender el médico, lo primero que pienso del hospital es dónde está el bar de enfrente para comerme un tostado. O sea, lo mío es básico. Ahí estamos viendo imágenes. Claro, sí, ahí, es una experiencia. Está claro que quienes están en el camino de la medicina, esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Sí, me imagino, una vitrina trajimos de un centro de salud que lo donó uno de nuestros compañeros, una vitrina antigua. Claro. Recuerden que hay centros de salud que están asociados, digamos, o conjuntamente trabajando con los hospitales. Sí. Entonces uno de nuestros compañeros donó una vitrina para que pusiéramos esas cosas. Ahí está el día de la inauguración, me imagino. Sí, y las placas también las mandó el mercado. Mirá. 19 de octubre del 2015. Mirá. Claro, jornada del hospital. Sí. Bueno, el director general de hospitales, ahí se ve al doctor que está hacia la derecha, el doctor Auger, el doctor Rodríguez, que era el presidente de la asociación. Ajá. Obviamente Zulema, que fue estamos contándole a quienes nos están escuchando únicamente, después van a tener la chance de ver la entrevista seguramente en Twitch, en YouTube, y lo que en este momento se está viendo es parte de esa fotografía de la estructura de este museo que todavía está en el Hospital Santoyani, en el primer piso. Ahora... no se ve como lo ves ahí. No se ve como lo vemos a pleno en la inauguración. ¿La intención que surge de la Asociación de Médicos de la gestión actual es una intención de parte del gobierno de la ciudad de correrlo? No, la intención se da a punto de partida de los que en este momento estamos fuera de la asociación en la gestión actual, de que vemos que está desmejorado. No sé si está perdido ese espacio. Perdido para seguir compartiendo con la gente del hospital y con la comunidad. Entonces, como no hay, en este momento el hospital está en reestructuración, un lugar donde poder reubicarlo, la idea es buscar en algún otro lugar donde reubicarlo, porque si la continuidad no está asegurada dentro del hospital, hay que buscar un lugar para que no se pierda. Bien. Claro. Vamos a seguir charlando con Zulema Cañas Chaure, museóloga y presidenta del Foro de la Memoria de Mataderos, con la doctora Victoria Bronzati como ex integrante de la Asociación de Médicos Municipales, pero obviamente interesada en que todo esto no se pierda. O sea, está a punto de cumplir 10 años. Sí, está a punto de cumplir 10 años. La inauguración cumplió 10 años. Claro. Pero bueno, acá es una cuestión de continuidad. Sí. Ya hay que ver hacia adelante y ver cómo recuperarlo o reubicarlo. ¿Y esto estaría en manos de quién? ¿Quién es hoy el que debería preservar esto? ¿El presidente de la Asociación de Médicos? Y en parte, digamos, la institución hospital, como está ubicado dentro de la Asociación de Médicos Municipales, bueno, en parte el presidente, si quiere continuarlo, también la dirección del hospital, ¿no? A ver, obviamente. pregunto esto porque si efectivamente
se da por una hipótesis que desconocemos, que no, o que necesitan el espacio para desarrollar algo, lo interesante sería, bueno, que las autoridades se pongan en contacto para decir, a ver, la vereda de enfrente, por decir algo, sobre todo porque entiendo esto de que para quienes se están formando puede llegar a ser muy interesante. Entonces, cuanto más cercano está, uno dice, ahí yo me prendo en esa, ¿no? En el bar de la esquina te compras el tostado y te vas a ver el museo porque está en la vereda de enfrente. Pero digo, ese tipo de cuestiones, digamos, son vitales para darle continuidad. Obviamente, si fuera posible, vuelvo a repetir, el hospital está en reestructuración y el hospital creció. Sí. Y necesita espacio para crecer, para más especialidades, para más tecnología, para todo lo que necesita un hospital en crecimiento. Entonces se hace difícil a veces sacarlo de ese espacio y reubicarlo en este momento en otro lugar. Por lo menos otro lugar dentro del hospital. Dentro del hospital, ¿no? Dentro del hospital. 4094 7100, de a poquito van llegando los mensajes. Tenemos una tanda pendiente, tenemos un ratito más para charlar con Zulema y con Victoria aquí en el aire de Circo Urbano. Estaba pensando, estamos con la doctora Victoria Bronzati y con Zulema Cañas Chaure. Necesitábamos tener una amiga médica para que nos resuelva, siempre. ¿No? Siempre. Claro, no, sobre todo porque a veces nos encontramos con temas de medicina y uno dice, ¿cómo se trata? ¿Cómo poder abrir la puerta para que la audiencia conozca un poco más, ¿no? Hay como una necesidad de información, de información veraz, ¿no? Con profesionales que conocen. Claro, sí, es cierto y lamentablemente con respecto a eso mucha gente, como hacemos todos, ¿no? Sí, claro. Busca información. Y a veces yo digo, no lean lo que no van a poder interpretar. Bien. Y no van a poder entender. Bueno, acabamos de agendar el teléfono de la doctora para tenerla a mano. Basta de interpretaciones burdas de lo que leen. No busquen síntomas en Google. No le pregunten al chat GPT. No les va a resolver. Se equivoca. Yo misma lo he usado. No, le he preguntado temas históricos. Lo peor es que y me quieran contesta resolver. mal. Entonces yo le digo, te equivocaste. Me dice, ay, discúlpame, me equivoqué. Me dice, sí, me contesta. Si pasa, ¿viste? Qué alumno, qué alumno, tener un alumno así. Y a nosotros nos pasa, y si hay algo que nos, por lo menos a mí en lo personal, que soy un poco, digamos, beligerante, si queremos llamarlo así, es cuando llega alguien y nos dice, a mí me dijeron que, y ahí empieza el derrotero de quién. ¿Es médico? ¿No es médica? Un vecino. Un vecino, una que amiga. Probó tal cosa. Por suerte tenemos las preguntas directamente al 4094 7100. Nuestra amiga Andrea nos dice, buongiorno, una consulta. La Plaza Salaberry, ¿no hay un CESAC ahora? ¿No existe la posibilidad de trasladar ahí el museo? Sí, pero el CESAC tiene sus funciones. No creo que tenga espacio. Y atrás está la escuela infantil. Claro. Que te ocupa media plaza y después está la calecita en la otra esquina. La calecita. Además eso es municipal y el Santoyani es estatal o no habría problema en pedir. No existe más. El Santoyani es de la ciudad. Sí, como es el CESAC, es digamos forma parte del área programática el CESAC, o sea, formaría parte del hospital. Claro. Entonces, no. Eso no se puede ni desarmar y no creo que haya disponibilidad de espacio también. El problema es el espacio, sino hay que construir algo. Yo tenía esa idea de construir algo en el jardín. Yo me sumo a esa idea. En el espacio enfrente en la plaza. ¿Con quién hay que hablar? A ver. El Salaberry del Santoyani, enfrente hay una plaza hermosa que no sé. Una vez quisieron poner algo. Llama al ministro. Llama al ministro de salud. Sí. Claro, el Santoyani en sí, toda la parte del estacionamiento y eso. Tiene dos espacios. O sea, el espacio del hospital está incluida la plaza que está delante y parte del parque que está atrás. Todo eso fue la donación de Santoyani para que se construyera un hospital. Entonces los espacios están, pero obviamente que no hay disponibilidad para poder construir. No se construyó nada y se mantuvo como un área verde y sigue siendo un área verde actualmente. Bueno, incluso creo que está en peligro el Polideportivo Santoyani también. Sí, que querían picar otras cosas. Es un negocio. Claro.
Saca y volea. Así que mejor no pedir mucho porque te sacan todo. Esto es un lujo que nos damos en este programa, les cuento. Dice, gran trabajo el de las chicas, dice Lucas al 4094-7100. Mi hermana Inés lleva adelante el mismo laburo en el Hospital Muñiz. Exacto. Además de meter el arte en áreas claves del hospital, mantienen vivo el escuchatorio, ¿sí?, que es el último legado que dejó mi viejo en el Hospital Muñiz. El padre es Paco Maglio, ¿sí? Sí. Lo ubica, Victoria, lo tenés. Sí. Y ahí me manda el contacto para hablar con su hermana, con Inés, que en algún momento estuvimos indagando sobre ese trabajo, el escuchatorio, un espacio, son cosas increíbles. Y cosas que están, ¿no?, en el hospital. El escuchatorio es un espacio para escuchar a los pacientes. Algo que yo muchas veces, o sea, lo conozco a Lucas, éramos compañeros y lo conocí al padre, y uno nunca llega al punto tal de darse cuenta de la importancia. Nosotros que nos dedicamos a la comunicación, yo cuando tengo algún contacto con algún médico que se toma un tiempito más para explicar de manera llana y clara, termino y le digo, no sabes cuánto te lo agradezco, no sabes cuánto te agradezco que hayas escuchado y después que me transmitas esto, me haces ir más tranquilo de lo que llegué acá. Y para mí esa es una clave en la que hay que indagar muchísimo en el ámbito de la medicina. Yo no puedo decir que no sea de ese grupo, en realidad todo lo contrario. Sí. Creo que soy de las que se toman el tiempo para explicarle a los pacientes, ¿no? Y decirles, creo, se los digo a todos y ellos saben que se los digo, es que el paciente tiene, o uno tiene la obligación de explicarle qué es lo que tiene, porque no tiene por qué conocer la medicina. Entonces, bueno, eso forma parte también de la atención al paciente. Y explicado así como te disponés para charlar con nosotros, con la dulzura, con la calidez, ese vínculo, que es un vínculo, a ver, está claro que uno llega al médico en desventaja, ¿no? O sea, está con una dolencia, está desesperado, seguramente como decís. Se da esta cosa de que uno va en busca de soluciones mágicas en la pantalla, llega con la cabeza más llena de porquería que otra cosa, y de repente la tensión lógica que se da en un ámbito de salud, en el que entra gente, el otro y aquello, uno dice, necesito unos minutos para que me bajen de esta locura. Sí. Así que es fundamental eso, ¿no? Poder escuchar y dialogar es... Y sí, es absolutamente necesario en la relación médico-paciente. Lo que pasa que los tiempos hoy, por diferentes razones, son muy escuetos a veces para seguir con la atención, cosa que no está en mi percepción, porque yo siempre termino mucho más tarde de lo que querría. La vida puesta al servicio, ¿no? Claro. Entonces, pero es así, el paciente después agradece esa posibilidad porque también me voy más tranquilo. Y es una recompensa recibir esa palabra. Me voy más tranquilo. Bueno, ahora que me lo dijo, lo entiendo, gracias. Bueno, usted me lo dice. Claro, entramos por el museo al ámbito de la salud tan necesario. Como siempre, Zulema, yo te agradezco. No quiero contarle todas las cosas que van y vienen durante todo el año del trabajo de Zulema, es incansable. Y cuando me dice, mirá, hay una situación con el museo, digo, pero ¿cómo? Tenemos que abrir un espacio acá, contar esto, seguramente habrá gente del otro lado, como el caso de Lucas, como el caso de Andrea, que dicen, che, pará, hay gente que yo conozco en tal otro lado que está haciendo un trabajo de esta naturaleza, hay que encauzar esto, hay que hablar con las autoridades, esto no se puede cerrar, hay que ponerlo en esa condición que lo veíamos recién en fotografías, me parece que es muy interesante. Y lo digo desde mi absoluto desconocimiento, ahora me enfrento a esta realidad y digo, claro, ¿cómo tirar por la borda tanto trabajo? No tiene ningún sentido. No solo trabajo, sino es patrimonio. Sí, claro. Es el patrimonio del barrio. Y aparte, como vos lo señalás, ¿no? Se fue construyendo colectivamente, de toda esa gente que se brinda, que trae la foto, que cuenta su historia. La ley 1227 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el patrimonio de la comunidad. O sea, y también está dentro del Código Penal, que nadie puede destruir un museo, que ya ha sido constituido.
Victoria, Zulema, gracias por haber venido, gracias por traernos esta inquietud. Vamos a tratar de canalizarla ante las autoridades. Sí. Solo quería decir una palabra. Dale. En lo personal, que cuando se generó el museo, sí, y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a armarlo y en qué vamos a gastar? No importa qué, arreglando algunas cosas, yo en lo particular le dije a mis compañeros, bueno, yo ofrezco esto, porque la realidad es que a mí el hospital me dio lo que soy. Entonces yo quería devolverle lo que me dio, y parte de la creación del museo es parte de lo que me dio y la formación que me dio el hospital. Me encanta. Gracias, dice Lucas, gracias por darle un lugar a temas como estos que los medios tradicionales prácticamente no le van a dar lugar, no existen, no tienen espacio. Lo decimos todos los días. Yo le agradezco a los oyentes porque son esenciales para que nosotros construyamos este tipo de espacios, ¿sí? Esta comunicación es realmente la comunicación que hace atractivo el vínculo con la comunidad, que hace atractivo con los profesionales, con los investigadores. La única manera de contrapesar lo que vemos y nos parece en algún momento un desperdicio absoluto, tecnológicamente hablando, y de tiempo de tantos profesionales, es darle lugar a todos ustedes que hacen y mostrarlo para la sociedad, y que la sociedad va a elegir. Ojalá que esto que pasa acá, de que una idea y el entusiasmo de los profesionales, bueno, sea replicado del otro lado, que la gente lo comunique, se lo lleve. Mirá lo que escuché en la radio, mirá, porque ahí vamos a contrarrestar esa tontería constante que se construye de los grandes medios. Es un laburo comunitario, ¿eh? Nosotros ponemos nuestro granito de arena y ustedes han hecho algo fundamental, que fue haberlo creado, pero ahora le toca a quienes están escuchando y cómo esto se multiplica. Obvio, y que recordemos que lo que ayer fue historia para nosotros, hoy va a ser historia para otros. Totalmente. Entonces tenemos que trascender. Hay que hacerlo trascender. Es para las generaciones futuras, que sepan cómo se creó la medicina, cómo nacieron los hospitales. Es importantísimo para mí, como museóloga, claro. El patrimonio es indispensable para el futuro de los jóvenes. Zulema Cañas Chaure, museóloga, amiga del Foro de la Memoria de Mataderos, y la doctora Victoria Bronzati, que ya la sumamos a nuestra agenda para tenerla acá. Le encantó la radio, así que prepárense. Vamos a tener la columna de... Mali, anotame esto. Dale. Gracias, Victoria. Zulema, muchas gracias. Por estar y por dejarme participar. No, por favor. Que tengan un gran día. Igualmente.